Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Proclamamos un nuevo día. Buenas noches, hermanos. En este día tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para hablar un poco acerca del tema con Cristo y con la Iglesia. Este tema nos ayuda y nos llama a reflexionar un poco acerca de qué tipo de cristianos estamos siendo. Si estamos con Cristo y con la Iglesia, o decimos que somos cristianos pero no nos gusta la Iglesia. Si decimos que somos cristianos pero las cosas de los sacramentos, ahí lo llevamos un poco aparte, ¿verdad? Si decimos que somos cristianos pero rezar no nos gusta acercarnos a los ejercicios espirituales que nos presenta la Iglesia para poder ir teniendo un crecimiento espiritual, entonces entremos un poco en el tema. Con Cristo y con la Iglesia, teoría y práctica, es el primer enunciado. No basta saber en qué consiste el arrepentimiento para salvarse. Es necesario arrepentirse de los propios pecados y recibir el perdón de Dios a través de la Iglesia. ¿Cómo? Lo recibimos a través del sacramento de la reconciliación. Sabemos que muchas personas dicen que este sacramento no es necesario, que este sacramento podemos vivir una vida cristiana sin necesidad de estarle contando nuestros problemas o estarle contando nuestros pecados y nuestras penas a un sacerdote que es un hombre como nosotros, así como lo ven muchas personas. Sin embargo, yo quiero decirles este día que el sacramento de la confesión es un signo de la conversión a la que el mismo Jesucristo nos ha llamado. Esto lo podemos encontrar en Lucas 15:18. El sacramento de la confesión, pues, una de sus partes principales es la confesión de los pecados cometidos por el penitente. Es un sacramento de perdón, pues a través de la absolución sacramental que hace el sacerdote, ¿verdad?, el penitente recibe el perdón de Dios. Y el sacramento de la reconciliación, pues junto al perdón de Dios, se otorga la reconciliación con Dios. Y no solamente con Dios, sino que también con la Iglesia. Imagínense ustedes qué importante es este sacramento del perdón. Por eso es que comienza a hablar específicamente con este sacramento. Pero no basta tampoco únicamente querer ser los discípulos del Señor. Es necesario vivir unidos a Él. ¿Cómo? Por la oración, los sacramentos, pero hay uno en especial que es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía nosotros tenemos y encontramos una presencia real de Jesús. Es muy importante. Y finalmente, la práctica de la caridad con el prójimo. No podemos decirle o ver a uno de nuestros hermanos que está pasando frío y decirle, caliéntate, sin darle abrigo. Es importante que nosotros nos pongamos a hacer actividades de caridad, ¿verdad? Y hay muchas otras formas de hacer caridad con el prójimo que nosotros tenemos que tomarlas como nuestras y tomar esa actitud que el mismo Jesús nos pide, ¿verdad? Teoría y práctica quiere decir que no solamente podemos decir y hablar bonito y todo lo demás, sino que tenemos que llevar la teoría y la práctica juntas, tienen que marchar juntas. Esto es como pasa cuando uno quiere aprender a manejar un automóvil o un carro, ¿va? No basta la teoría, se necesita también la práctica. Y muchas veces la práctica es la que más cuesta. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar bonito, muy fácil desarrollar un tema,
Pero a la hora de llevar a la práctica todo lo que Dios nos enseña, todas las doctrinas que nos enseña la iglesia, es donde nosotros encontramos verdaderamente las dificultades y nos cuesta renunciar a nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a renunciar a nosotros mismos, estas prácticas se vuelven más fáciles. Lo mismo que tiene que hacerse en el plan espiritual. No basta saber que Jesús es el único Salvador y Señor. Es necesario aceptarlo en la práctica como el único Salvador y Señor de la propia vida, y acostumbrarse a vivir en este espíritu de relación con Él. ¿A qué me refiero en este espíritu de relación con Él? A crear un vínculo con Él, a estar unidos a Él, a poder decir que somos cristianos no solamente de palabras, sino que de hechos. Cristianos en movimiento, cristianos en la práctica. El segundo enunciado que nos presenta el tema es misa y o celebración comunitaria. Esta entrega al Señor, ojo, que esto comienza con una entrega al Señor. Esto es bien importante que lo pongamos entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho. Esta entrega al Señor tiene que hacerse antes que nada en la oración. Regresamos al tema anterior que hablábamos de la oración. Es importante la oración, y más ahora en estos tiempos difíciles y oscuros para muchos de nosotros, aún llamándonos cristianos, aún estando evangelizados y estando dentro de la iglesia católica y en comunidades, aún podemos llegar a ser tentados por el demonio. Por eso es importante esta recomendación. Ojo, que no es una recomendación que la hace William Martínez como catequista, sino que esta recomendación es de Cristo y la podemos encontrar en la Biblia. Luego la repite también San Pablo. No puede ciertamente interpretarse como un consejo para que estemos continuamente rezando oraciones. En primer lugar, orar o rezar no consiste fundamentalmente en hacer algo. Es más bien un modo característico del ser del cristiano que ama de verdad al Señor. Qué importante es esto. Es ser algo así como el que está apasionadamente enamorado. Estar enamorado es ser y sentirse muy diferente de cuando no se estaba enamorado o se ha dejado de estar, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros en esta oración de verdad lo hagamos de corazón y creemos ese vínculo, esa relación de la que nos está hablando aquí con nuestro Creador, con Dios, ¿verdad? Y más importante también, aprender a vivir y acostumbrarnos a este estilo de vida, en este espíritu de la relación nuestra, personal, con Dios, sin olvidarnos de la parte comunitaria, que es muy importante también. Después tiene que hacerse a nivel comunitario, como les mencionaba. Como miembros de la iglesia, ¿cómo? ¿Cómo sería como miembros de la iglesia? Pues con una participación activa. No decir que somos cristianos y estamos dentro de la iglesia y estamos evangelizados y no participar en las actividades de la iglesia. Puede ser que ahora por la pandemia y toda esta situación de gran envergadura se nos complique a muchos, y es entendible obviamente, pero en los tiempos normales es importante que tengamos una participación activa. Es importante que como miembros de la iglesia también hagamos nuestra aportación. Y obviamente, mucho más importante, nuestra aportación de nuestro tiempo en nuestro apostolado. Cada uno de nosotros debe de tener un apostolado dentro de la iglesia, porque todos tenemos un lugar y una función que tenemos que desempeñar dentro de la iglesia, o debemos desempeñar por corresponsabilidad con la iglesia. Durante la misa nos dice también cómo vivir la misa, o también hacer servicio en la misa, o una celebración litúrgica de la palabra o de los sacramentos. Esto es un tema que se puede manejar a través de liturgia de la palabra, ¿verdad? Tenemos también la liturgia de las horas, también lo podemos vivir aquí.
Entonces es importante que nosotros identifiquemos todos estos procesos. Hemos hablado de teoría y práctica y luego hemos pasado a la misa y o celebración comunitaria. Es muy importante practicar todas estas. Así, el tercer enunciado que nos presenta el tema es cantos, lecturas bíblicas y oraciones. En un caso o en el otro, es importante escoger lecturas bíblicas y cantos de acuerdo con las circunstancias del momento. Es decir, no podemos tener lecturas que no estén relacionadas con los eventos que como sociedad, que como humanos estamos pasando, y tampoco como personas que a veces tenemos alegrías, a veces tenemos tristezas, a veces otro tipo de temas. Entonces es importante que los temas y los cantos vayan de acuerdo a la circunstancia. Además hay que preparar oraciones especiales, teniendo presente principalmente la oración de los fieles. ¿Por qué la oración de los fieles? Porque es a donde pedimos primero por las peticiones de nuestro Papa, después de nuestros obispos, y vamos bajando la cadenita. Después de los obispos vamos a nuestros sacerdotes, ya lo hacemos un poco más personal en nuestro entorno, y después llegamos a las comunidades, y luego llegamos a las familias, y luego llegamos un poco más interiorizando en nosotros. ¿Qué es lo que me está haciendo falta, que yo tengo que poner en manos del Señor y confiar de que el Señor me va a hacer ese favor? Todo tiene que mirar, todo lo que acabamos de hablar tiene que mirar a crear un clima de confianza en Dios y compromiso cristiano. El cuarto enunciado que se nos presenta dentro del tema con Cristo y con la Iglesia es la consagración comunitaria a la Virgen. Yo sé que es un tema un poco delicado, se podría decir, para algunos, porque aún estando en la Iglesia católica, algunos nos cuesta entablar una relación con la Virgen, aceptar a la Virgen por lo que es, por lo que en realidad significa dentro de nuestra fe. Así es de que es importante que nosotros nos formemos acerca del tema de la Virgen para que nosotros podamos aceptarla como nuestra madre, como la reina del cielo y de todo lo creado. Entonces es importante que nosotros hablemos de esto, y lastimosamente el tiempo que tengo es un poco corto. Sin embargo, a mí me gustaría hablar en alguna otra ocasión de la Virgen. Sin embargo, en este momento estamos hablando de una consagración comunitaria a la Virgen, en una celebración litúrgica de la palabra o durante la misa. Los participantes que han hecho algún proceso catequético o de conversión, algún retiro o algún tipo de actividad de estas, pueden consagrarse a la Virgen mediante alguna de las oraciones tradicionales. Como por ejemplo, ustedes conocen mejor que yo las oraciones de la Virgen, pero yo les quiero mencionar tres. Es bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Esa es la primera. La segunda es, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco eternamente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Y la tercera es, que ya por el tiempo, bendita seas tu pureza, ¿verdad? Entonces, esas son las tres oraciones bajo las cuales se pueden hacer la consagración comunitaria a la Virgen, ¿verdad? Hemos hablado de 4 enunciados, hemos hablado primero de la teoría y la práctica, luego hemos hablado de la misa o celebración comunitaria, luego hablamos de cantos, lecturas bíblicas y oraciones, y ahora también hablamos de la consagración comunitaria a la Virgen. 4 enunciados.
Ahora pasamos a lo que a muchos no nos gusta, que es el compromiso. Los compromisos. Según el ambiente, el párroco podría sugerir algunos compromisos básicos para cualquier católico comprometido. En realidad, este camino no es solamente para los agentes pastorales, sino para todos los católicos que quieren descubrir el valor de la propia fe y luchar por vivir el bautismo y la confirmación en sus días normales. He aquí algunos compromisos básicos que pueden ayudar a fortalecer la fe del católico en su camino de acercamiento a Dios. Rezar siempre las oraciones de la mañana y de la noche. Si a alguien le gustaría conocer cuáles son esas oraciones, pues con gusto podemos crear algún grupo o algo por el estilo para poder darles los links. Toda esta información la podemos encontrar en internet, pero es importante que ustedes siempre agreguen en su búsqueda, en cualquier motor de búsqueda que ustedes estén utilizando, la palabra católicos, porque si no les pueden abrir un montón de cosas que están muy lejos de lo que nosotros en realidad practicamos como fe. Rezar siempre las oraciones de la mañana y de la noche es uno de los compromisos que se pueden hacer. Acudir a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, como todos lo sabemos. Confesarse por lo menos cada 2 o 3 meses. Leer la palabra de Dios y meditarla. Podemos hacer la lectio divina. Este es un ejercicio espiritual excelente que desde los años 70 más o menos se comenzó a practicar a través de un sacerdote que buscaba un poco más de profundidad de las lecturas. Entonces él empezó a hacer la lectio divina. Y el siguiente compromiso es participar en algún grupo bíblico de apostolado o de acción social cristiana. Podemos ver que las formas de compromiso hay muchas, pero la más importante es vivir una vida como cristianos, vivir una vida como Dios nos pide, con Cristo y con la iglesia, comprometidos con Cristo, sin olvidarnos de los compromisos que tenemos como cristianos también con la iglesia. Hay mucho más de lo que me encantaría hablar dentro de este tema con Cristo y con la iglesia, pero por el tiempo yo creo que vamos a detenernos acá un poco y vamos a esperar una nueva oportunidad para dirigirme a ustedes y poder prepararles un nuevo tema. Y en el nombre del Señor, pues esto ha sido muy, muy formativo para mí y espero que les sirva a ustedes. Y pues que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Nos ponemos como siempre vamos a hacer una oración de despedida, oración final. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias porque has permitido de nuevo desarrollar un tema, una nueva catequesis. Te pedimos, Señor, que te quedes en nuestro corazón, que nos permitas entender catequesis, que nos permitas vivirla, mucho más importante, y que nosotros podamos acercarnos más a ti, comprometernos más contigo, sentirnos que estamos más contigo, Señor, y no olvidarnos de que dentro de la iglesia nosotros tenemos todo lo necesario para poder estar unidos a ti. Gracias, Señor, porque nos dejaste a tu madre como nuestra madre también. Gracias porque nos has dejado todos los medios necesarios para poder buscarte y encontrarnos contigo a través de nuestra Santa Iglesia Católica. Permítenos, Señor, aprovechar todo esto que tenemos nosotros como católicos y poder tener una fe viva a través de los sacramentos y a través de nuestro testimonio. Alabado y glorificado seas por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.